Doctora, para empezar un poco las preguntas, quisiera traer a colación algo que usted dijo una vez en un caso. Textualmente, usted dijo: un gobierno corrupto desprestigia la administración pública, traiciona la confianza del pueblo que lo eligió y lo condena a la absoluta pobreza. Se pueden cometer delitos desde las más altas esferas gubernamentales de un país a través de aparatos de poder organizados. Y sobre este mismo hecho, yo quiero traer la colación a usted, porque aquí vamos a hablar de algo que quizá lo más seguro que usted sepa y tenga la expertise más clara que yo la pueda tener, a pesar de que yo también 12 años ejercí la profesión en el libre ejercicio como abogado en materia penal. Hay dos teorías, y que quisiera que las tenga en cuenta porque sobre estas dos teorías van a hacer también algunas preguntas. Lo que es la autoría mediata por instigación y lo que es el influjo psíquico. Seguramente lo debe tener muy claro. La primera pregunta: ¿ha solicitado usted la inmovilización de dineros dentro de la investigación en el caso denominado el encuentro? Es un acto que usted sabe que no necesita de instrucción fiscal, la puede solicitar en la investigación previa. Del caso que hoy se realizaron los allanamientos que usted dice que nacen por un hecho en agosto del 2022 en Petroecuador, le pregunto: ¿existe identidad subjetiva y objetiva por cuánto? Los hechos y las personas que se nombran son prácticamente las mismas. Son los mismos actores. Los hechos pueden cambiar en cuanto a contratos, en cuanto a montos, pero en cuanto a las personas principalmente implicadas, de lo que yo he podido revisar rápidamente, son las mismas. Por eso le pregunto si existe identidad objetiva y subjetiva en aquello. La otra pregunta: ¿ha solicitado usted a la Presidencia de la República copia certificada del informe presentado por el ex subsecretario anticorrupción, el señor Verde Soto? ¿Por qué le pregunto esto? Porque el señor Verde Soto, el ex secretario jurídico de la Presidencia, el señor Pozo, dijo aquí ante esta comisión que sabían que el informe había sido presentado, pero que el informe fue presentado al presidente de la República. Y usted, señora fiscal, que es la que lleva el caso, de una vez le comento qué fue lo que dijeron: que no saben dónde está el informe, que ellos desconocen dónde está el informe, pero que ellos creen que se lo presentó el presidente. El señor Verde Soto, en su parte, dice: yo le entregué el informe al presidente de la República y envié el Keybox dirigido con copia a todos los secretarios de la presidencia. Y le hemos pedido al señor Verde Soto, por medio de aquí de la comisión, que remita todo el tránsito del Keybox, porque es importante saber ese informe. ¿Por qué es importante, señor fiscal? Porque el señor Pozo aquí lo dijo: son 40 contratos señalados, no solo con nombres, empresas, montos, personas, cercanías también con altas esferas gubernamentales, parte importante para la instigación, la denominada autoría mediata por instigación. Entonces es importante saber esa parte y saber si es que le van a contestar y qué pasa si no le contestan. Y sobre eso nace la siguiente pregunta. Sobre el hecho, la anterior pregunta, nace esta siguiente pregunta, que es importantísima también: ¿cuántos actos urgentes se han desarrollado dentro de esta investigación? ¿Por qué? ¿Y qué pasa si no aparece el informe? ¿Y qué pasa con aparatos electrónicos? Porque recordemos todos que este caso salió a la luz pública el 9 de enero. Luego, el 11 de enero, se dieron otros audios. Entiendo que el 9 o 10 de enero también la Fiscalía inició una investigación previa. Y el 9 de enero el señor Hernán Luque salió del país. Entonces, por eso es importante también tener la cronología de las fechas. ¿Se ha identificado ya alguna víctima o víctimas dentro de la investigación, tanto de este caso como en el del Petroecuador, que es importante? Que, insisto, para mí sí tienen identidad objetiva y subjetiva. Usted ha dicho aquí que se investigan delitos de tráfico de influencia, cohecho, concusión, ¿verdad? Perdón, delincuencia organizada, cohecho y concusión, que son esos tres delitos. Usted y yo sabemos que para que exista delincuencia organizada tiene que haber un delito previo también, o un delito fin. ¿Cuál sería ese delito? La delincuencia organizada estaría constituida. ¿Cuál es el delito fin respecto a esa delincuencia organizada? ¿Se organizaron para delinquir? ¿Para hacer qué? Dado esto, le pregunto: ¿cómo así no ha iniciado una investigación por tráfico de influencias también? Que es lo que se ha denominado. Hay actores privados, hay actores públicos también, en este caso, y es importante saber por qué no existe una investigación por tráfico de influencia. Y esta pregunta es muy importante y va acorde a lo que establece el numeral 2 del artículo 42 del COIP. ¿Va usted a investigar al presidente de la República, Guillermo Lasso, o estaría siendo considerado también como investigado dentro de esta fase preprocesal? ¿Estaría el presidente Guillermo Lasso siendo investigado, o lo va a investigar usted también al presidente Guillermo Lasso por la relación de parentesco con el señor Danilo Carrera? Es importante saber eso, porque si hablamos de una estructura gubernamental a altas esferas, también hay que saber aquello. Y esta es una pregunta que no se la hago con el fin de ni ofender ni en absoluto. Pero ¿por qué un poco la parsimonia en la investigación en este caso? Yo le he visto a usted
y en algún rato, si quizás no recuerde, yo tuve la oportunidad de litigar con usted también, y yo veía casos que con un parte allanaban, emitían actos urgentes. Ahora no tenemos un parte, no solo tenemos un acto urgente, tenemos un sinnúmero de hipótesis que se convirtieron en hechos, ahora son elementos que están en conocimientos de la Fiscalía, pero no vemos la misma celeridad que en otros casos sí se ha dado, y no lo digo en calidad de asambleísta porque cuando litigaba también lo veía, que con un parte o con una noticia de algún policía emitían actos urgentes, y estos actos urgentes no eran solamente para recabar dispositivos electrónicos, eran para detener. Detenían y luego formulaban cargos, y la prisión preventiva era la única medida que existía en aquel tiempo. ¿Cuántos casos del actual gobierno tiene usted a la fecha que recuerde? Quizás la misma pregunta que algunos compañeros han hecho. Usted ha dicho que no recuerda. Yo sí le voy a recordar uno al menos, Danubio. Es un caso también que está detenido y hasta el momento no vemos un avance significativo en cuanto a la apertura también de una instrucción fiscal. ¿Cuántos casos más, así como ese, tenemos o usted tiene actualmente en la Fiscalía? Usted ha dicho que hay, bueno, la investigación previa que se aperturó en el mes de agosto del año 2022, pero pongámonos en este ejercicio. Se apertura la investigación en agosto del 2022, pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses después. Luego de 6 meses salen unos audios donde mencionan a los mismos actores que rondan en el caso llamado El Encuentro o Gran Padrino. Y resulta que ahí sí, la Fiscalía realiza actos urgentes y pide órdenes de allanamiento. ¿Por qué haber esperado tanto? Y justamente cuando salen estos audios por un medio digital conocido como La Posta. ¿No cree usted, señora fiscal, que existen tanto en los hechos como en las personas partícipes de los audios y que podría tratarse del mismo caso? ¿Por qué dividir los dos casos cuando estaríamos ante hechos similares, partícipes iguales y que podría tratarse de un mismo caso? Básicamente esas, déjeme ver si no se me escapa alguna otra pregunta. Señora fiscal, esas preguntas básicamente, y quizá me reservo también, señora presidenta, en caso de que la señora fiscal, de lo que ella diga, me surja también otra pregunta, pues realizar alguna otra pregunta. Gracias. Doctora, por favor. Gracias, señor asambleísta Álvarez. Trataré de dar respuesta a sus 12 inquietudes planteadas en esta comisión. En primer lugar, usted ha traído acá, a esta comisión ocasional, el cierre que la Fiscalía General del Estado presentó en el denominado caso Sobornos 2012-2016 y que además cuenta con sentencia ejecutorial. Entiendo que debe haber estado como parte del público o acompañando a alguno de los sujetos procesales y que en este caso no fue a la Fiscalía General del Estado. También, en la misma línea y extraído del tema del caso Sobornos, usted hace referencia a las autorías y participación. A dos teorías que es muy prematuro hablar del tema, toda vez que nos encontramos aún en fase de investigación previa, en la cual se están recabando elementos de cargo y de descargo que nos permitan deducir una imputación o no, la autoría mediata por instigación o el influjo psíquico, y cabe recordar además que quien llega a establecer la participación de las personas no es la Fiscalía, sino el juez en la sentencia. Ahí se llega a establecer esto. También, como su segunda inquietud, indicó si se ha solicitado la inmovilización de cuentas en relación a las personas que se encuentran aquí investigadas. Le hago referencia, y usted bien conoce, señor asambleísta, dado que es penalista, lo establecido en el artículo 551 y 552 del Código Orgánico Integral Penal. Y precisamente por esta razón, para los delitos cometidos contra la administración pública, no es posible solicitar estas órdenes especiales. Por este motivo, la Fiscalía General del Estado solicitó que se reforme el Código Orgánico en esta parte para que podamos nosotros hacer uso de este instrumento jurídico. También usted refirió o pregunta si es que la Fiscalía General del Estado solicitó ya el informe entregado por parte del exsecretario anticorrupción, el doctor Luis Verde Soto. Sí, la respuesta es sí, hemos solicitado de manera oficial y formal a la Presidencia de la República. Sin embargo, cuando el señor Luis Verde Soto rindió su versión, entregó una copia simple, este informe, hizo referencia a que él mismo tenía anexos que no fueron entregados. Sin embargo, estamos a la espera de que la Presidencia de la República, o quien haga las veces de secretario jurídico o secretario de la Administración, remita la información que se ha solicitado. También su inquietud se basa en que cuántos actos urgentes ha realizado la Fiscalía General del Estado durante esta investigación. Ya referí durante la primera exposición que se han realizado 12 allanamientos, 315 solicitudes de requerimiento de información, 51 señalamientos de versiones, 7 autorizaciones judiciales y se han realizado varias incautaciones.
También usted tiene preocupación sobre el tipo penal, en lo que establece el artículo 369 y que refiere a la delincuencia organizada. Y es que con mucho respeto, señor asambleísta, no es mi ánimo ofender, pero esa siempre es la preocupación de los abogados que están defendiendo cuando la Fiscalía acusa por este tipo de hechos. ¿Por qué razón? Porque usted refirió a que no se ha llegado a probar la existencia de un delito y que este es el delito PIN. No, este es un delito medio, que es un delito medio que se comete con el fin de perpetrar otros delitos superiores con penas superiores a 5 años. Así lo establece el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, que establece en la persona que mediante acuerdo o concertación, eso es lo que la Fiscalía tiene que llegar a probar en la investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada. La persona que mediante acuerdo o concertación forme parte de un grupo estructurado de 2 o más personas que, de forma permanente, reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección, planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito, aquí viene, con el propósito, por eso es un delito medio, de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, y viene la sanción. Los demás colaboradores también serán sancionados con una pena distinta. En este sentido, hacia allá va nuestro análisis, a llegar a establecer la existencia o no de una estructura jerárquica en la que tenemos la obligación desde Fiscalía General del Estado llegar a establecer los roles, quiénes son los líderes y quiénes son los colaboradores de esta supuesta estructura. También, en otra inquietud, usted hizo referencia a que por qué no se ha iniciado una investigación por tráfico de influencias a las personas particulares. Una corrección con mucho respeto también. El tráfico de influencias es con el sujeto activo funcionario público. Oferta de tráfico de influencias corresponde a aquellas personas que se toman esta potestad. Solo se me permite, solo un paréntesis nada más. Quisiera terminar, por favor. No, permítale que termine de contestar. Solo una precisión. Yo no dije que hay partícipes privados también, pero que es por el hecho público. No dije que necesariamente por el concepto. Continúe, doctor. También ha hecho referencia, o la inquietud es que si se va a investigar al presidente de la República, la Fiscalía General del Estado está investigando hechos. Todavía no ha llegado a establecer la participación de una u otra persona. Ni se ha exculpado, ni se ha presentado cargos. Es prematuro llegar a establecer si alguien tiene o no responsabilidad en un tema. También hizo referencia, y creo que ya respondí, a los actos urgentes, y dice que como parte se allanaba. Claro, como parte se allanaba, pero acá hemos realizado no 1, sino 12 allanamientos. Entonces, esa es la dinámica para poder obtener los indicios que nos lleven a fortalecer nuestra investigación. ¿Que cuántos casos a la fecha se tiene bajo investigación relacionado con funcionarios de la actual administración del Ejecutivo? Esa información, como ya referí, se la enviará por escrito, estableciendo, por favor, el periodo, el tipo de delitos y las cuestiones. También usted mostró preocupación por el caso Danubio e indicó y refirió que está en el olvido y que no hay ningún avance. Señor asambleísta, le informo que el caso Danubio se cerró ya la etapa de instrucción fiscal. Es más, existe una sentencia condenatoria en contra de una persona que solicitó someterse al procedimiento abreviado, y las otras personas están por el procedimiento ordinario. Se está llevando a cabo la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, y será el juez quien dice si los llama o no para que podamos ir ante un tribunal y en ese caso lograr obtener una sentencia. También hizo referencia a que por qué se esperó tanto tiempo, 6 meses, para actuar en el caso Petro-Ecuador. Señor asambleísta, con mucho respeto, usted no conoce las actividades investigativas que están bajo reserva que la Fiscalía General del Estado ha venido realizando en ese contexto y en ese caso en específico. Tenemos órdenes judiciales que no tienen que ser públicas. Tenemos varias diligencias que se encuentran en el expediente y que no voy a decir públicamente, en primer lugar, porque están amparadas por la reserva de ley, y adicionalmente porque no quiero poner en riesgo el éxito de esta investigación. Proceda, legislador. Sí, solo unas apreciaciones y nacen unas preguntas también. Señor fiscal, lo que usted mencionaba del caso denominado sobornos, no fui ni abogado ni partícipe, pero lo que sí le puedo decir que ha sido un caso de estudio a nivel internacional, donde las críticas son bastante. Incluso a quien usted citó, Klaus Roxin, salió a corregir la teoría que usted había planteado y diciendo que esa no era la correcta. Eso solamente. Usted decía 2 allanamientos, 315 diligencias que nacen, pero diligencias solicitadas por la Fiscalía. La pregunta concreta era sobre el hecho específico, actos urgentes para lograr la incautación de equipos electrónicos. ¿Cuántos se dieron? Usted dijo que 2 allanamientos, entonces me imagino que se refiere solamente a 12 actos urgentes. Las diligencias de la Fiscalía no las vamos a mezclar con los actos urgentes, ¿no? O al menos que usted me diga que solicitaron 315 actos urgentes. Solamente esa apreciación era para tenerla clara. Y la delincuencia organizada, sí, por eso le decía cuál era el fin, el delito fin luego de la Fiscalía. Oye, usted puede decir peculado, cohecho, confusión, enriquecimiento ilícito, no justificado, cuáles de ese sinnúmero de delitos. Ahora bien, respecto al tema del presidente de la República, esto es importantísimo, señora fiscal. Una cosa es que usted me diga que la investigación es reservada. Otra cosa
es que nosotros le preguntemos de los hechos puestos a su conocimiento, donde la estructura o la teoría previa, no decimos la teoría del caso, digamos la teoría previa, es el señor Danilo Carrera con el señor Rubén Cherres. El señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, todos los domingos se ven, de acuerdo a lo que es público también en Guayaquil, se veían en la playa, de extrema confianza, tienen un parentesco, el señor Cherres, y cometen un sinnúmero de delitos, de actos de corrupción que podrían constituir delito, ¿verdad? Estos hechos, a los cuales actualmente la Fiscalía está investigando, también van a derivar a determinar si el presidente de la República tiene o no algún tipo, no le voy a decir de participación, pero algo relacionado con lo que se esté investigando. Eso básicamente. Con eso concluimos. Proceda, doctor. Más allá que no han sido inquietudes formales, preguntas formales, sino más bien como una respuesta o un análisis a la respuesta que la Fiscalía General del Estado, qué bueno que el caso Sobornos haya sido objeto de estudio, porque estamos sentando un precedente en la historia del país y luchando contra la impunidad, luchando contra la corrupción. No ahora, sino desde mucho antes. ¿Cuántos actos urgentes? Reitero, repito, 12 actos urgentes. Si no se comprende a los allanamientos como actos urgentes, entonces soy precisa, 12 actos urgentes. Sobre la hipótesis que usted plantea, eso es en el ámbito mediático, en el ámbito del control político, pero la Fiscalía General del Estado actúa con absoluta responsabilidad. No podemos llegar a establecer aún una teoría de los fáctica, una teoría de caso, porque aún estamos recabando información. Cuando se realice el análisis, el contexto, los elementos de cargo y de descargo, nos van a permitir establecer una conclusión. Las conclusiones a las que ustedes llegan en el ámbito político son distintas a las conclusiones que la Fiscalía en el ámbito jurídico va a arribar. O podrían tener coincidencia. No descartamos nada.